El proyecto de la unidad habitacional Infonavit Iztacalco en la Ciudad de México pretendía ser una zona de residencias de lujo y bienestar, hasta con un lago incluido. Esta fue una gran promesa en los años 70. En México se quiso resolver la demanda creciente de casas para los trabajadores con la creación del Infonavit o Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en abril del 72. Esta es una institución que otorga créditos para poder tener una casa de interés social. En su primer año se dice que otorgó 88,000 créditos y construyó el mismo número de viviendas. En 1973 se inició la adquisición de terrenos a lo largo de toda la República. Entonces, con este contexto comenzó el proyecto de la Unidad Habitacional Iztacalco, donde se contemplaba la construcción de más de 5,500 viviendas con áreas verdes, un lago artificial, centros comerciales, iglesias, escuelas y hospitales cerca de la avenida Río Churubusco. Pretendía mejorar la calidad de vida de los trabajadores que recibían la prestación del Infonavit, donde se pudiera tener una vida digna con todos los servicios para lograr una superación personal, familiar y social. Representaba muchos retos, como que para reducir el impacto visual de las 5,500 viviendas, para que el habitante no se sintiera abrumado por la dimensión de los edificios, se alojaron solo a 30,000 habitantes. Se planeó la construcción de diferentes diseños de edificios y múltiples andadores peatonales con áreas verdes y espacios públicos abiertos, que además de verse bonitos, también preveían ambientes delictivos. Los modelos de residencia se dividían en bloques de lotes unifamiliares, dúplex y torres multifamiliares de 3 a 5 niveles, con 2 a 4 viviendas por piso, conectando los estacionamientos con los andadores. En los lugares de estacionamiento se encontraban canchas de fútbol o básquetbol, con la idea de que los niños las usaran por las tardes, pues las personas con vehículos salían a trabajar en la mañana y volvían hasta la noche, cuando los niños ya no se encontraban jugando en la calle. Cosa que sinceramente no creo que funcionara, pues muchos niños se quedan afuera de su casa hasta ya muy noche. Las zonas de la unidad estaban delimitadas con colores, pero todos compartían áreas comunes que se conectaban con el andador principal, con el lago, una plaza, 2 teatros al aire libre, juegos, árboles, plantas y locales comerciales. Se hizo también el lago artificial por el pasado lacustre de Iztacalco, cuyos canales seguían siendo parte de la vida cotidiana de la ciudad hasta la primera mitad del siglo XX. El lago fue construido con fines estéticos y funcionales. Es irónico que secáramos los ríos naturales que tenían las mismas funciones para luego crear otro lago que regulara igual la temperatura y la humedad de los edificios colindantes. De ahí se obtenían las reservas para regar las áreas verdes de la unidad. A su vez, el lago era nutrido con aguas de desecho tratadas. Los habitantes podían dar paseos en lanchas, dar de comer a las carpas y a los patos que en él habitaban. Se construyeron alrededor torres multifamiliares y casas dúplex de estilo naipe con cubiertas inclinadas. En la revista IMCYC del 74 dice que para alimentar el lago se recogía la mitad de las aguas de desecho de los 2 sectores, se trataban y se utilizaban para el riego de los jardines. Con este procedimiento el lago es una reserva y no un problema. En el 76 el Patronato Cultural del Infonavit publicó un libro llamado Concreto Vivo, donde podemos ver la vida cotidiana de la unidad. Las fotos que están en este libro son las mismas que he puesto durante todo el video. Span, el fotógrafo, visitó la unidad durante un mes diario. Ahí fue donde comprendió que no había nada malo en cómo los habitantes habían hecho uso de los espacios. Su formación como arquitecto le permitió reconocer que tanto los planos como el diseño estaban muy alejados del uso real de las casas. Sus primeros habitantes llegaron en el 74 y 76, dándole vida a los edificios, hasta que en marzo del 79 un sismo sacudió la ciudad. Luego del temblor, los daños estructurales provocaron una grieta, por lo que el agua empezó a desaparecer. Existe una versión que dice que hasta el sismo de septiembre del 85 dejó de existir, pero los vecinos afirman que ya tenía años de haber desaparecido. Desapareció por falta de mantenimiento y desinterés de repensar su diseño después del sismo. Ni la grieta ni el lago fueron arreglados. Las autoridades se desentendieron de la unidad y sus habitantes, quienes tuvieron que crear sus propias medidas de seguridad como
enjaular sus carros en el estacionamiento ante la creciente delincuencia. En el 2004, las autoridades quisieron poner fin a los reportes de crímenes en la unidad de Infonavit, rehabilitando algunas partes, pero el proyecto no tuvo éxito y la delincuencia siguió, convirtiéndose en uno de los puntos más peligrosos de la región. Actualmente, los habitantes son encargados del mantenimiento a las áreas rehabilitadas, le dan un seguimiento a programas sociales de arte y cultura para mantener alejados a los jóvenes de las pandillas y los vicios. Así es como vemos algunas de las tradiciones malas que tenemos en México, el tener buenas ideas y mala ejecución. Pues si le hubieran dado un buen mantenimiento después de los daños estructurales, se hubiera podido salvar esa unidad habitacional. Sin embargo, lo dejaron para que se deteriorara y se perdió todo ese trabajo que se había pensado y se perdió todos esos planes que se tenían para mejorar la vida de las personas.